El carnet de identidad, título de ciudadano, te da nacionalidad, hay que tenerlo a la mano. El mismo lleva tu nombre y tu apellido paterno, lleva tu segundo nombre y tu apellido materno. La fecha de nacimiento, el lugar que te ha cunado, te lo dice el documento si eres soltero o casado, con la identificación aunque en un sitio remoto, asistes a la elección, con él emites tu voto. Aro, aro, aro. Un paisano me contó, argumentando ser viudo, más de 2 veces votó. Mira qué tipo mañudo. Aro, aro, aro. Este tiempo es al revés porque el pueblo lo controla. Quien vota más de una vez se lo lleva a la chirola. Segunda. Esta documentación que no permite el engaño registra la duración de tu carnet por 6 años. Allá tu foto se ve con tu pelo en enredo, el número de carnet y la impresión de tu dedo. Registra tu profesión, allá tu firma la escribes y con mucha precisión el lugar en donde vives. Finalmente tu carnet con firma de autoridades, seas hombre o mujer, tus derechos son iguales. Que tienes 18 cumplidos, aunque sigas todavía en colegio, desde hoy quedarás advertido de todo esto que no es privilegio. Qué alegría que vengas conmigo a plantearte con todos el reto. Qué alegría que vaya contigo a gozar de los mismos derechos. Ulelele, elele. Derecho que no es privilegio, te da el libre derecho a votar. Es de todos el libre derecho de votar y de participar.
Eres uno que vota entre miles y ese uno te da dos poderes y no lo vaciles, tus derechos también tus deberes. Olelele, elele, olelele, elele. Tienes deberes de aportar con tu agudo talento, de saber que tenemos las leyes y con ellas tener crecimiento. Como tú otros tienen derechos y aunque creas que son contrincantes, sentirás que te brota del pecho la alegría de ser tolerante. Olelele, elele. Citadinos y gentes rurales, yo les pido de ser tolerantes, somos pueblo y seremos plurales. Si del pecho te brotan bondades, los pequeños se trocan en grandeza, es la base de las libertades, el respeto a nuestras diferencias. Olelele, elele. los instrumentos para nuestra participación. Estos son los instrumentos para nuestra participación. Con ellos la democracia es de permanente construcción. Con ellos la democracia es de permanente construcción. Desde el año más pequeño hasta nuestra junta vecinal. Desde el año más pequeño hasta nuestra junta vecinal. Los comités de vigilancia ahora nos haremos escuchar. Los comités de vigilancia ahora nos haremos escuchar. El mapa territorial
todos elegirán su representación al comité en cada circunscripción, de acuerdo a nuestra ley electoral. Hacemos la elección del diputado uninominal. Estos son los instrumentos para nuestra participación. Estos son los instrumentos para nuestra participación. Con ellos la democracia es de permanente construcción. Con ellos la democracia es de permanente construcción. Desde el año más pequeño hasta nuestra junta vecinal. Desde el año más pequeño hasta nuestra junta vecinal. Los comités de vigilancia ahora nos haremos escuchar. Los comités de vigilancia ahora nos haremos escuchar. El mapa territorial está representado, no te ves, y todos elegirán su representación al comité en cada circunscripción, de acuerdo a nuestra ley electoral. Hacemos la elección del diputado uninominal. Bolivia que eleva hasta el sol, la bandera de la libertad. Por el tiempo que no se olvidó, hoy se ejerce el derecho a votar, con el mismo deber e igualdad que nos da el derecho a elegir. Respetando nuestras diferencias, con la democracia vamos a vivir. El respeto y la tolerancia en la democracia está por venir. El pueblo va optimista a cumplir su deber. La igualdad es del hombre y de la mujer. Pluralidad es la base de la sociedad. Respetando nuestras diferencias, con la democracia vamos a vivir. El respeto y la tolerancia en la democracia está por venir.
se ha vestido de sol, alumbrando la diversidad, adornado con la tricolor sobre este suelo de la libertad, respetando la pluralidad y cumpliendo con nuestro deber. Elegimos para este mandato a los gobernantes, les damos poder. Es verdad que nuestro pueblo crece si es que el mandatario sabe responder. El pueblo va optimista a cumplir su deber. La igualdad es del hombre y de la mujer. Pluralidad es la base de la sociedad. Respetando nuestras diferencias, con la democracia vamos a vivir. El respeto y la tolerancia, en la democracia está el porvenir. Muchacho, ese día de almanaque, no puedes estar borracho y menos estar de chaqui. No puedes estar borracho y menos estar de chaqui. Mejor vas con tu mujer, con optimismo en contagio, cumpliendo con tu deber en tu mesa de sufragio. Cumpliendo con tu deber en tu mesa de sufragio. Al presidente de mesa le acompañan los jurados. Los partidos en su empresa envían sus delegados. Los partidos en su empresa envían sus delegados. Después de verificar tu documento y tu foto, la papeleta te dan para que emitas tu voto. La papeleta te dan para que emitas tu voto. Entras al cuarto privado con respeto y con recato, muy consciente y con cuidado votas por tu candidato. Muy consciente y con cuidado votas por tu candidato. Sales del cuarto privado, aunque la emoción te ataca, te mostrarás muy calmado sin hacer mucha laraca. Te mostrarás muy calmado sin hacer mucha laraca. El presidente de mesa te devuelve el documento, luego te pintan el dedo y te retiras contento. Luego te pintan el dedo y te retiras contento. Pero si eres desconfiado y haces un buen raciocinio, tranquilo y bien educado, controlas el escrutinio. Tranquilo y bien educado, controlas el escrutinio. Tu voto es, no lo olvides, es plural, es tolerante. Tu
voto es uno entre miles, por eso es importante. Tu voto es uno entre miles, por eso es importante. De ese tiempo de asombro y de violencia, de ese tiempo de morir por la amenaza, de ese tiempo de vivir de la obediencia, soportando la eterna contumacia. De ese tiempo de ausencia en el exilio, de prisión, de tortura y de secuestros, de ese tiempo de sueños intranquilos, de ese tiempo de llorar siempre a los nuestros. De ese tiempo de sangre en Copaquira, de velar a nuestros muertos clandestinos, de ese tiempo de la ira contenida, de ese tiempo de niños sin destino. De ese tiempo de andar siempre pendientes, con la magra fortuna por si acaso, de ese tiempo sin ley, tiempo impotente, de andar con testamento bajo el brazo. De ese tiempo de barrio ametrallado, de ese estado moral de repugnancia, de ese tiempo de un pueblo brazo alzado, pudimos reinstalar la democracia. Pero sigue corriendo bajo el puente la impotencia del pueblo al rojo vivo, cada vez que elegimos gobernantes. Nuestra herida está a la espera del alivio. Ya no es nuestro el tesoro que heredamos, ya no es nuestra la tierra repartida, solo es nuestra la esperanza, nuestras manos, nuestra antigua cultura y nuestra vida. Pero puede cambiar nuestra desgracia cuando vengan a buscarnos por el voto. Les haremos una nueva democracia donde nunca se haga nada sin nosotros. Pero puede
cambiar nuestra desgracia. Cuando vengan a buscarnos por el voto, les haremos una nueva democracia, donde nunca se haga nada sin nosotros. Les haremos una nueva democracia, donde nunca se haga nada sin nosotros. Con su permiso, señor, vengo de un sitio lejano. Soy hombre trabajador, soy humilde ciudadano. Yo solo les vengo a hablar, no quiero hacer alboroto. Consejos les vengo a dar, pa' que respeten mi voto. Más vale tarde que nunca, aunque la cosa está que arde. Consejos para el consejo que valen para el alcalde. Para un gobierno eficiente, la transición transparente. 2-2. No se lo puede llevar aunque proteste o blasfeme. La ley exige dejar ordenadito el PDM. Que no se queden palabras cuánto han costado las obras. Deben hacer cuentas claras y dejar los 5 POAs. Más vale tarde que nunca, aunque la cosa está que arde. Consejos para el consejo que valen para el alcalde. Aray, laray, 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 laray,
para un gobierno eficiente, la transición transparente. 3-3. No crean que es panacea para que quede olvidado, pero ayuda a que devuelvan la plata que se han llevado. Si fue buena la gestión e hicieron trabajo honrado, el pueblo de corazón gentil los habrá premiado. Más vale tarde que nunca, aunque la cosa está que arde. Consejos para el consejo que valen para el alcalde. Para un gobierno eficiente, la transición transparente. Cuando miro las cumbres delante y me voy por los valles de calma, en mi pecho se mueve mi alma y al salir se ilumina y expande. En mi pecho se mueve mi alma y al salir se ilumina y expande. Ella jala mi cuerpo adelante bajo el sol y mirando las nubes. Cuanto tengo tendré cuanto tuve. Me doy cuenta y me siento feliz. Me doy cuenta y me siento feliz porque estoy caminando el país. Me doy cuenta y me siento feliz porque estoy caminando el país. Miro alegre esos verdes paisajes donde rompe su espalda el paisano, donde pone semilla su mano, donde espera su fruto el obraje, donde pone semilla su mano, donde espera su fruto el obraje. Canta el ave de hermoso plumaje, su cantar de gorjeo encendido, y en el surco de suelo llovido ya se asoma contento el maíz, ya se asoma contento el maíz, porque estoy aprendiendo el país. Ya se asoma contento el maíz, porque estoy aprendiendo el país. Bajo el llano y una sombra su entorno, de árbol viejo, de río, de nube, plantas buenas que bajan y suben, bajo el sol que parece un adorno, plantas buenas que bajan y suben, bajo el sol que parece un adorno. A lo lejos humea algún horno, cocinando el sabroso animal, de la vida el sustento, la sal. Caminando está aquí el aprendiz, caminando está aquí el aprendiz, porque estoy construyendo el país. Caminando está aquí el aprendiz, porque estoy construyendo el país.
Antiguamente decían, nuestra unión nace la fuerza. Inmensa razón tenían y cumplían su promesa. Inmensa razón tenían y cumplían su promesa. Así los tiempos cambiaron, en el campo, en la ciudad, y a todo esto nombramos como mancomunidad. Y a todo esto nombramos como mancomunidad. Comunidad es unión de dos o más intereses, es sólida asociación que siempre paga dos veces. Es sólida asociación que siempre paga dos veces. En la mancomunidad se juntan los municipios, resuelven con equidad sus proyectos y principios. Resuelven con equidad sus proyectos y principios. Qué lindo ha de ser ver mancomunidad en Yungas, por la coca, por las frutas, por carreteras seguras. Por la coca, por las frutas, por carreteras seguras. Qué lindo ha de ser ver mancomunidad del sur, ver las campiñas crecer, las escuelas, la salud. Ver las campiñas crecer, las escuelas, la salud. Sentenciaba el abuelo cuando sembraba los surcos: no hay que olvidar el pasado para llegar al futuro. No hay que olvidar el pasado para llegar al futuro. Campesino aparcero, recuerda la antigua usanza, ponle a tu compañero el aini de la esperanza. Proponle a tu compañero la minca de la esperanza.
pasa una mujer rumbo al sembrado, reverdecen al sol frescas verduras, tierra de las urgencias y amarguras, tierra que ella no puede ni el arado. Ella sabe de amor y de paciencia, de la savia vital del amaranto, del menudo derroche de abstinencia, del poder incorruptible del amianto. Ella sabe de lluvia, de la trilla, de los surcos sembrados de los ríos. Ella sabe de incendios de los fríos. Ella sabe de frutos y semillas. Si pasa una mujer de pueblo entero, llevando brazo en alto su bandera, el rostro esperanzado, madre obrera, y a una sola voz su compañero. Ella debe saber dónde se esconde la moneda final del regocijo. Ella debe saber y no responde, porque comprar el pan para sus hijos. Ella sabe que nunca es suficiente el tamaño de la olla de aluminio, el tamaño del hambre de sus niños. Ella sabe que el hambre es permanente. Pasa una mujer rumbo al sembrado, reverdecen al sol frescas verduras, tierra de las urgencias y amarguras, tierra que ella no puede ni el arado. Ella sabe de amor y de paciencia, de la savia vital del amaranto, del menudo derroche de abstinencia, del poder incorruptible del amianto. Ella sabe de lluvia, de la trilla, de los surcos sembrados de los ríos. Ella sabe de incendios de los fríos. Ella sabe de frutos y semillas. Pasa una mujer de pueblo entero, llevando brazo en alto su bandera, el rostro esperanzado, madre obrera, y a una sola voz su compañero. Ella debe saber dónde se esconde la moneda final del regocijo. Ella debe saber y no responde, porque comprar el pan para sus hijos. Ella sabe que nunca es suficiente el tamaño de la olla de aluminio, el tamaño del hambre de sus niños. Ella sabe que el hambre es permanente.
democracia, preguntaba un anciano, y mirando cielo arriba, recordaba el pasado. Y mirando cielo arriba, recordaba el pasado. Sopla el viento en Isla Coati, hace frío en Curaguara, refusible en Cancañiri, cantelaba en Chuspipata. Refusible en Cancañiri, cantelaba en Chuspipata. Ay, 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 mala suerte. Ay, 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 buena suerte. Preguntaba una obrera, y en la puerta de su casa miraba la cordillera. Y en la puerta de su casa miraba la cordillera. Comulgar en una esquina, sin hostia ni crucifijo, una cruz hecha de espinas en la plaza San Francisco. Una cruz hecha de espinas en la plaza San Francisco. Ay, 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 buena suerte. Ay, 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 mala suerte. Una cosa es necesaria, el juntarnos como hermanos. Una cosa es necesaria, el juntarnos como hermanos. ¿Quién gana con la democracia? Ahora todos preguntamos. La respuesta es con mordaza, si es que no participamos. La respuesta es con mordaza, si es que no participamos. Ay, 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 mala suerte. Ay, 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 buena suerte.